Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ahora sí que estamos los dos. Bienvenidos a Macarrones con Queso un día más, es decir, un día más, pues estuvimos aquí todos los días Sí. haciendo un programa Muchísimas gracias a las diario. 4 personas que nos escucháis. Sois maravillosos. Bueno, hoy Esto va viento en popa, chicos. estamos... Dentro de nada podremos con comprarnos una mansión de oro. Sí, bueno, con YouTube aquí a tope de power, no sé, de todo. No ¿no? hables mal del señor YouTube, a ver si nos quita esto, que para una cosa que hacemos así divertida. Bueno, hoy vamos a ir con la última parte, ¿no? De esta... A ver, lo digo yo, ¿vale? Tenemos una lista de reproducción. Iba a decir saga de vídeos. No sé por qué me salía saga. Sí, somos el Star Wars de la historia y la historia del arte. Madre mía. A ver, tenemos una lista de reproducción que tiene como temática la ciencia y la religión. El primero fue la ciencia versus la religión, así como empezando con a la evolución humana y a la creación del ser humano, etc. Y Darwin. Y yo lo hice sobre la religión y el arte, y ahora Chimo pues vuelve a la carga con la ciencia y... Bueno, no, el primer día estuvimos hablando del debate entre ciencia y religión cuando se empezó el modelo evolucionista de Darwin, ¿no? Que lo que supuso para la sociedad europea sobre todo y para el propio Darwin. Y hoy vamos a hablar en sí de la evolución, ¿vale? De la evolución humana, que es una cosa que muchas veces... La evolución. Que es una cosa que muchas veces tenemos un cacao mental con la evolución humana. De hecho, ya en el vídeo anterior ya comenté un mito o una cosa errónea que tenemos siempre en la cabeza, que es la evolución lineal del ser humano. Esa imagen en la que hay un chimpancé que se hace un poquito más erecto y un poquito más erecto hasta que es el ser humano caminando normalmente. Erecto. y es falsa, o sea, no está bien, no es correcta. Porque te presenta una evolución lineal en la que es como causal, ¿no? Pues detrás del chimpancé fue el ergaster, detrás del ergaster fue el habilis el erectus el neandertal y el neandertal el ser humano, el homo sapiens, y no es así. Yo de esto vi el otro día, pero sobre los dinosaurios, que tenemos la idea de que como que todos los dinosaurios convivieron en todos juntos, y es mentira, que hay algunos que ya se habían extinguido cuando aparecieron otros, ¿sabes? Así como de debajo de una piedra. ¡Pam! Abres una piedra y te salen piecitos, ¿sabes? Sí, tal cual. Este es el conocimiento que tengo yo sobre dinosaurios. Claro, por ejemplo, en los dinosaurios, por ejemplo, hay 3 grandes eras, que eran el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y hay una especie de evolución, de extinciones, de aparición de nuevas especies. Quiero que sepas que cuando ponga imágenes sobre esto, del Cretácico voy a poner un Cretácico. Un Cretácico. Pues ahí también podemos poner en la caja de descripción un vídeo de un canal de ciencia donde explican por qué los lagartos de hoy en día no son descendientes de los dinosaurios y por qué los descendientes de los dinosaurios, explicando a nivel biológico, etc., son los pájaros. Y está bastante bien. Ah, sí, mira, en este sitio donde vi lo de que los dinosaurios no convivieron todos a una, también decía que no hacían, que era como pío pío. Claro, que es como todo más patético, porque tú te imaginas el Tyrannosaurus Rex ahí, que además no corría casi nada porque su masa ósea no le dejaba correr tanto, y en vez de hacer de raw te hace pau. Además hoy sabemos que tenían plumas. Sí, eran súper maravillosas. Debería ser muy diferente, o sea, como los pintaba la película de Jurassic Park, por ejemplo, que es un poco la imagen que podemos tener todos en la cabeza. Y nada, bueno, pues con el ser humano pasa un poco lo mismo, ¿vale? Tenemos esa imagen lineal y no es así. Voy a despegar aquí el... Sí, tiene un mapita que le dio su profesor ¿de qué era? De prehistoria. Luis Peña, de la Universidad de Valencia. Y bueno, se parece más a una especie de árbol, ¿vale? Yo ahora me imagino a Peña en su despacho diciendo ¡toma, destino! Sí, hombre, Peña para mí fue un grandísimo profesor. Es un profesor que la gente o le encanta o lo odia, pero a mí me encantó, me gustó muchísimo. Y eso, una de las cosas que los primeros que nos dijo fue, después de decirnos que no llamásemos a nadie neandertal porque los neandertales eran muy listos. Lo otro que nos quiso quitar de la mente era la idea de la evolución así lineal. Y bueno, ya te paso alguna imagen para que la pongas en el podcast, pero se parece bastante a un árbol que se va ramificando, ¿vale? O sea, hay ramas que desaparecen, ramas que continúan y se mezclan con otras ramas. Yo lo que voy a intentar es hacer una foto de este árbol. ¿Tiene copyright esto? No lo sé.
Sí, bueno, tiene Creative Commons, pero eso es libre. Ah, vale, pues entonces le haré una foto y la intentaré ponerla aquí para que mientras lo explicamos pues lo tenéis. Perfecto. Sí, ¿no? Vale, Vale, sí, vale. Y entonces, bueno, pues lo que os quería explicar es eso, ¿vale? Que tenemos primero esa imagen asociada a una especie de evolución inevitable en el que nosotros somos la cúspide. Esto es un error. Como hablamos en el primer capítulo, Darwin no decía que la teoría de la evolución de Darwin no dice que sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el más apto para unas circunstancias, ¿vale? Es decir, volviendo a lo que decía mi profesor Peña, el Neandertal no es que fuese menos apto que el Homo sapiens. El Neandertal era el más apto para una serie de condiciones climáticas que se dieron hace X miles de años. El problema es que esas condiciones climáticas cambiaron y eso convirtió al Sapiens en más apto que el Neandertal. Pero no es que fuese más tonto que nosotros, que es o más bruto, que siempre tenemos esa imagen, ¿no? del Neandertal tonto, que es que, pues claro, cambió, llegamos nosotros que éramos más listos y llegó el Sapiens y se lo cargó o lo empujó en el territorio, lo que fuese. Hay que tener en cuenta que el Sapiens y el Neandertal, por ejemplo, solamente se encontraron una o dos veces de forma muy puntual. Cuando en Europa, por ejemplo, ni siquiera se encontraron, por lo que sabemos. Cuando el Sapiens llegaba a una zona, ya hacía varios miles de años que el Neandertal había desaparecido allí. Y las poquitas veces que sabemos que se encontraron son la causa de que tengamos un 3% de ADN relacionado con el Neandertal. Así que muy mal no se llevaban. Ya, obviamente. Vale, entonces... La evolución siempre se hace de forma más o menos climatológica. Quiero decir, las condiciones climáticas influyen más que cualquier otra a la hora. Lo digo porque, por ejemplo, llega un momento en que la evolución cuando se termina este tipo de evolución de las especies y se queda ya el Homo sapiens y es ya la evolución social del Homo sapiens es el hecho de que en unos lugares pueda quedarse o en otros no, cuando deja de ser nómada y se asienta y empieza la ramadería y sí. es climatológica básicamente, porque es en lugares que pueda estar y en lugares que no. Claro, por ejemplo, la ganadería y la agricultura parecen un creciente fértil, que es hoy en día la zona de Turquía, Siria, sí, tal. pero Está muy ligado a un tipo de clima. El hecho de que las especies, los neandertales, que evolucionasen hacia un pues, y otro no. Sinceramente, esto pasa un poco como en casi todo de la prehistoria. Tenemos indicios y tenemos muchas teorías, algunas de ellas muy bonitas, pero no podemos saberlo. Del Neandertal sí que lo sabemos más, ¿vale? Porque hay un corte muy claro climatológico, ¿vale? Que está identificado y está rastreado, que coincide exactamente con la desaparición de la población. Tú tienes en los yacimientos unos niveles de esqueletos, de industria lítica de los neandertales, de huesos asociados a la alimentación, etc. Y luego, a partir de cierto nivel de excavación, que ya es más reciente, que se nota que el corte de la Tierra es diferente, que pertenece a un periodo climático distinto, desaparece, además, radicalmente. Entonces, el Neandertal sí que se ha podido documentar mejor, tal vez porque es más reciente que los otros, pero por lo que yo creo, en la mayoría de las otras, a veces puede estar asociados a cambios climáticos, puede estar asociado, por ejemplo, el anteceso sí que parece que está ligado a un cambio climático, pero por ejemplo el Erectus no. Entonces, tampoco tengo muy claro hasta qué punto pueda estar asociado a un cambio climático siempre, o como una pauta más normal o no. Sí que te puedo decir, o sea, es que no quiero decir una cosa así arreo, ¿vale? Sé que hay algunas especies que sí que puede estar asociado al cambio climático, pero generalmente no, ¿vale? No puedo asegurar que esté ligado siempre. Sí que puede estar ligado a la desaparición de una especie de la que se alimenta o a la aparición de un competidor, ¿vale? Estamos pensando que son comunidades muy pequeñas. O sea, no pensemos en grandes poblaciones de individuos. Estamos hablando de poblaciones muy pequeñas. El Homo sapiens, no recuerdo cuál era la proporción, ¿vale? Pero cuando el Homo sapiens llega a Europa y puebla Europa, estamos hablando de que a lo mejor había 100.000 sapiens en toda Europa, ¿vale?
no recuerdo la cifra exacta, pero era por ahí, eran unos 100.000 individuos. 100.000 individuos para todo el continente, ¿vale? Claro, un cambio, una población tan pequeña con que haya una desaparición de a lo mejor la especie alimentaria predominante, desaparecen y se queda sin comer, pues claro, puede suponer un problema muy grave. Entonces pueden ser muchas razones, ¿vale? Y en la prehistoria hay muchas teorías y muchos indicios y tal, pero no lo podemos decir a ciencia cierta. El sapiens sí que es verdad, el Neandertal, el sapiens sí que es verdad que tenían más capacidades de sobrevivir a caídas, a desapariciones de especies, a modificaciones en los comportamientos de las manadas y de las plantas, etcétera, porque se alimentaban de muchas cosas, tenían una variedad alimentaria y una capacidad para cazar que otros primos antepasados no tenían. Me encanta cuando se habla de primos. Sí, claro, es que bueno, tío, es que lo estás viendo, es que no son hermanos, son familias asociadas. Y bueno, dicho esto, que esto era importante, voy a empezar a comentar un poquito más en detalle todo esto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que somos muy antiguos, ¿vale? Claro, o sea, el primate, ¿vale? Del que venimos es muy antiguo. Estamos hablando de que nosotros somos del género Homo, ¿vale? Homo sapiens, Homo Neandertal, etcétera. Pero antes del género Homo hay otro género que es el género Australopithecus, ¿vale? El Australopithecus es todo lo que viene después de esa rama que evolucionó a partir del chimpancé, ¿vale? Eso es lo que se considera Australopithecus. Pensad que, por ejemplo, nuestro calendario tiene 2000 años y ya nos parece, una pasada. Platón y la Odisea, que será el hito cultural, de los hitos culturales más antiguos, tiene 2800 años. Estamos hablando de que el Australopithecus empezamos a verlo hace 3 millones de años. 3 millones de años, ¿vale? Ese sería el inicio. El inicio un poco de nuestro primer antepasado, nuestro antepasado más antiguo. Ese momento en el que el chimpancé aparece una rama que evoluciona del chimpancé. Y a partir de ahí empezamos a contar eso, los Australopithecus. A ver, tengo por aquí la lista de los antepasados. Vale, es como la lista de los reyes visigodos, porque a lo mejor no nos compensa. Los reyes visigodos hay muchos más. Vale, la hominización, este proceso, que es el proceso de hominización, empezó eso. Hay autores que empiezan a querer verlo, ¿vale? Hace 6 millones de años, pero oficialmente el consenso está entre hace 3 millones, 3 millones, 5, ¿vale? Es como que ya podemos hablar sin ningún tipo de problema y con seguridad sobre el comienzo de la hominización. Consideramos a los homínidos posteriores a la diferenciación del chimpancé. Y la cuna, que esto es otra cosa que es debate, que últimamente ha estado bastante debate, y ahora luego hablaremos de eso, siempre se ha considerado que es el este de África, ¿vale? Los primeros fósiles, los fósiles más antiguos serían unos que se encontraron en el Chad y Sudáfrica, ¿vale? En el desierto, y serían una de las más antiguas. A estos fósiles, después los comentaremos otra vez, estaba asociado una industria lítica, ¿vale? Que lo que nos hace pensar es eso, ¿vale? Que ya la industria lítica, el tallado de piedras y demás, ha ido asociado, pues una de las características que ha ido asociado a la hominización. Pero bueno, pero eso es otra cosa porque, por ejemplo, hay ciertos tipos de chimpancés que cogen piedras y las medio afilan para cortar cocos, y están documentados, ¿vale? Entonces, consideramos eso también industria lítica. ¿Hasta qué punto es un invento de los homínidos? Los homínidos, ¿vale? Hay 4 categorías de los homínidos. Hay 4 grandes categorías, que son los Sahelanthropus chadensis, ¿vale? Que los restos se encontraron en... No os preocupéis, porque es que vos pondré el nombre, porque si no os va a dar un patatús. Sí, lo sé, sí. Si es que los nombrecitos estos científicos son una risa. Se encontró en la República del Chad en 2001 y es el más antiguo conocido. Tiene entre 6 y 7 millones de años, ¿vale? Y se le conoce como Tumai, ¿vale? Estos esqueletos de Australopithecus, hay muchas especies, por cierto, que tienen como crestas. Si vais a un museo, ¿vale? Si sois de una ciudad donde tengáis acceso a un museo de prehistoria, generalmente suelen tener reproducciones o restos fósiles reales de estas especies, y si os dais cuenta hay unos cráneos
que son como muy aplastados, que parecen como caparazones de tortuga, y tienen como una cresta de hueso. Y esos son los Australopithecus más... O sea, los homínidos más antiguos. Que ¿Por debe qué ser... tenían una cresta? No lo sé, pero tenían una cresta en mitad del hueso, ¿vale? Y que les hacía como así, entonces debían tener como, no sé, una cresta. Verlos debía ser una maravilla. Sí, Debían ser calzacono. guapos. Los siguientes son los... hostia. Obrorintugerensis, ¿vale? Es su letra, os juro que es su letra. O sea, lo está leyendo de su propia letra y es como... Hostia, sí. Obrorintugerensis, ¿vale? Que fueron... sus restos fueron encontrados en Kenia, también en el 2001. Tendría una antigüedad entre 6,3 y 3,2 millones de años. Y se han encontrado esqueletos completos y la estatura media era de 1,40 m, ¿vale? Se sabe que de esta... Éramos súper bajitos. Todos eran muy bajitos. Se sabe que de esta rama no hubo más evolución, ¿vale? Se extinguió, no hubo más posteriormente de estos. Hay una serie de características enormes y maravillosas, ¿vale? Que hace que los diferencien. Preguntaréis, ¿y cómo los diferenciaban? ¿Y qué tienen? No puedo entrar a eso porque si no teníamos que hacer otro programa aposta para las diferencias físicas. Pero así de forma general. Vale, de forma general, ¿vale? Voy a intentar comentarlo. Si tenéis curiosidad podéis buscarlo, puedo dejaros algún enlace para que lo miréis. Pero bueno, es que si no estaríamos aquí 3 días. Luego tienes el Ardipithecus ramidus, ¿vale? Que tendría unos 4,4 millones de años y se encontró en el yacimiento Aramis, como el mosquetero, Aramis de Etiopía. Y de este no se han encontrado caderas, perdón. No se han encontrado caderas y no sabemos si era bípedo o caminaba como los orangutanes, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que no sabemos. Sin embargo, se ha incluido, por si acaso, o por una serie de características, se ha incluido dentro de estos 4 tipos de homínidos. Y luego tenemos nuestros antepasados maravillosos, que son los Australopithecus, que tienen una antigüedad de 3 millones de años, ¿vale? Dentro de esta especie de homínido, que sería nuestro antepasado, hay 9 especies, que serían a partir de ahora voy a decir una serie de nombres, antes de cada uno añadid la palabra Australopithecus, ¿vale? El Anamensis, el Afarensis, el Vanelgazali, el Africanus, el Aethiopicus, el Boisei, el Robustus, el Gari y el Sediba, ¿vale? Todos tienen características comunes, que es lo que los hace como subespecies de los Australopithecus. Como veis, el Australopithecus fue el que más se ramificó, el que más éxito tuvo en la adaptación al medio. Y tenían en común pues, que tenían un cráneo alargado, una caja craneana aplanada y una frente huidiza, ¿vale? Tenían la cabeza plasta, como si los den un sartenazo. Tenían en común que tenían una posición horizontal del agujero occipital y el arco dentario en forma de parabólico, ¿vale? La mandíbula tenían más parecida a nosotros que al resto de monos. Aquí aún no sabemos si tenían industria lítica, ¿vale? Los Australopithecus aún no sabemos si tenían industria lítica. Parece que no. La industria lítica, como hemos comentado antes, aparece dentro de estas ramas, ¿vale? Hay un momento en el que se considera que es otra especie evolucionada del Australopithecus, que sería el género Homo, ¿de acuerdo? Entre hace 2 millones y medio de años y 2 millones de años aparece el género Homo. No sabemos la estatura de los primeros, ¿vale? Pero aquí ya vemos un cambio que es por lo que se produce o por lo que se considera que es una especie distinta al Australopithecus o una rama distinta, porque la caja craneana es más elevada, ¿vale? Tienen como un cráneo más alto, más como nosotros, la frente más convexa, ya no la tienen tan aplastada, y el arco supraorbital lo tienen menos pronunciado, es decir, las CJs, ¿vale? Por ejemplo, en 1954 el matrimonio Leakey encontró 2 fragmentos de parietal en Old Dubai, en el este de África, es una zona de lagos, más mandíbulas completas e industrias líticas de 2,4 millones de años de antigüedad, ¿vale? Y este sería se consideraría el inicio de
del género Homo, ¿vale? A raíz de este hallazgo, que hoy en día se considera que sería el habilis, ¿vale? Este hallazgo se considera que sería hoy del Homo habilis. Hubo durante un montón de años debate, los quisieron hacer subespecies, pero hoy en día se dice que todo lo que había en África en aquella época era Homo habilis. Habilis porque se dijo que era hábil porque podía tallar industria lítica. A partir de ahí vienen ramificaciones. Tenemos el Rudolfensis, que fue coetáneo del habilis. Tenemos el Ergaster, ¿vale? Que fue posterior. El Ergaster sí que tuvo un montón de éxito. Fue el que entró en Europa. El primer homínido que entró en el continente europeo fue el Ergaster. Y el Ergaster se ramificó o tuvo una subespecie que fue el Erectus, que es el primer homínido que entró en Asia. Luego a partir de ahí tenemos el Antecesor, el Rhodesiensis, el Heidelbergensis, y luego tenemos detrás del el Antecesor, que es el Homo que tenemos aquí en Atapuerca, si no me equivoco, son los esqueletos de Atapuerca, que es por eso dice que son los restos más antiguos de Europa, porque es el Antecesor, ¿vale? Del Antecesor pasa al Heidelbergensis. El Heidelbergensis es una rama que es el Neanderthalensis. Y el Sapiens no viene del Neandertal, que es lo que decíamos antes, no es una evolución lógica. El Neandertal, hay una teoría, ¿vale? Una teoría o varias interpretaciones que dicen que vendría extraterrestres. Vale, por todo esto pensad que son investigaciones genéticas y de cromosomas, ¿vale? Entonces hacen como relaciones de parecidos entre los cromosomas que se encuentran en una especie y en otra. Vendría como de neandertales, ¿vale? De África y Europa, pues tenemos ese 3% que hemos comentado, que está de ese contacto, pero sería una subespecie que vendría del Homo antecesor, que es como un género que venía antes del Neandertal y del Heidelbergensis. Así que por eso decíamos, la evolución humana es una rama que se va ramificando y se va encontrando una rama con otra. Estamos emparentados con el Neandertal, sí, pero no porque vengamos de él, porque tuvimos pequeños contactos y tuvieron neandertalitos mezclados con... ¿Vale? Pero no es que vengamos directamente de ellos. Literalmente neandertalitos. Neandertalito, bueno, o sapiencitos raros, no sé cómo decirlo. Sapiencitos. No lo tengo muy claro. Y ahora en adelante, cuando veáis a los niños, pensad, mira qué sapiencitos. Vale, nuestro antepasado más antiguo, el que hablábamos antes, ¿vale? Fue encontrado en Olduvai, era Lucy, el famoso, ¿vale? Sí. Que lo conocéis, ¿vale? Es el considerado el esqueleto encontrado de los el completo, creo que es el más antiguo, que es un Australopithecus afarensis. Estoy aquí mirando. Vale, estaba mirando. Os he dicho antes que últimamente ha habido debates, ¿vale? Ha habido una serie de debates sobre el tema de la evolución, sobre desde cuándo está nuestra especie, desde cuándo viene el Sapiens, de cuándo viene incluso el género Homo, etc. Porque han trastocado bastante, o están intentando trastocar bastante todo lo que os estaba comentando. Los últimos hallazgos, ¿vale? Son del Instituto Max Planck, y se han encontrado en el norte de Marruecos. Vale, sí que luego comentaré otro hallazgo que hubo en Alemania, que pretendían que el Homo sapiens viniese del centro de Europa. Eso me hace gracia porque es como los mapas mundi, ¿no? Según quien los haga, el mapa mundi sí, de una claro, forma es que o esto de otra. tiene... Esto es lo mismo. Según quien lo investigue, no, el Homo sapiens viene del centro de Europa, sobre todo Alemania, porque claro, yo soy alemán y tenemos una pinta, ¿sabes? En nuestra historia tenemos una pinta de haber evolucionado bonica. Pero claro, es que esto también hay muchas veces con... Ahora, por ejemplo, para que te den dinero, para tener una subvención para seguir excavando, por ejemplo, como el capitalismo se ha adueñado de la ciencia, hay que hacer lo que se llama como publicaciones de impacto en revistas de impacto. Las revistas de impacto son 3 o 4 alrededor del mundo. Y tú... ¿Revistas de impacto? Claro, sí. Y muchas veces tú tienes que pagar para que te publiquen. El negocio es redondo, es una maravilla. Hostia, madre mía. Entonces, para que a ti te den una beca,
por ejemplo, de investigación, una Unión Europea, tú tienes que demostrar que has hecho X publicaciones de impacto. ¿Cómo haces una publicación de impacto? ¿Qué pasó con lo de Alemania? ¿Vale? Que no lo sé porque el debate aún sigue, pero bueno, lo último que he oído es que el pescado está bastante vendido ya. Se encontraron una serie de esqueletos, ¿vale? De sapiens, asociados a unos niveles de excavación anteriores, o con industria lítica anterior. Entonces, lo que puede pasar, ¿vale? Que ha pasado 1.000.000 de veces, es que, por ejemplo, durante un corrimiento de tierra, o durante un cambio de tierra porque quieres hacer un bancal con naranjos allí y coges un montón de tierra, te la llevas allí y la mezclas toda, y luego cuando llega el arqueólogo se encuentra ahí un batiburrillo de cosas maravilloso. Eso pasa mucho, ¿vale? Pero puedes decir, no, yo me he encontrado aquí. ¿Te imaginas un bancal de tierra con naranjos en Alemania? No, ya. Creí que ibas a decir, con restos de tal, o sí, te pasa, yo te puedo decir dónde. No, decía nada. Ya, no, con naranjos y con patatas, con cartofel. Entonces, claro, si tú encuentras un sapiens asociado a una industria lítica muy antigua, o con una tierra más antigua de lo que debería, tú coges y dices, no, yo no voy a datar el hueso, y lo que voy a hacer es decir que el hueso va asociado a la tierra, porque la tierra me sale que es más antigua. Y ya está, y ya tengo publicación de impacto. Luego ya veremos si es verdad o no es verdad. Pero ya tengo una publicación de impacto para el currículum. El problema es que el capitalismo, o sea, ya la lógica capitalista se haya adueñado de la ciencia, es que la ciencia cada vez es menos ciencia. Cada vez se comprueba menos, porque hay que hacer una publicación de impacto. Pasó en Cartagena hace un tiempo que encontraron una habitación grande y dijeron, esto es el Palacio de Asdrúbal Barca. ¿Y qué razones tiene usted para pensar que es Que estamos en Cartagena. Que estamos en Cartagena y que es una habitación grande? Básicamente fue lo que dijeron. Y está por la zona donde más o menos nosotros creemos que estaba. Por ahí, vamos, que podía haber sido el Palacio de Asdrúbal Barca o el almacén del Palacio de Asdrúbal Barca, pero daría igual, ¿vale? Quiero decir, o la casa del primo de... Esto es como lo del Castillo de Peñíscola. Fuimos a Peñíscola, ¿vale? Y en el Castillo de Peñíscola, ¿sabes? Ponen ahí la sala esa, ¿te acuerdas del rey y tal? Sí. Y al lado está la cocina y tú dices, esto no es la sala del rey, esto es el comedor. Esto es el comedor. Pero bueno, te lo plantean como la sala del rey. Pero tú ya haces una publicación de impacto diciendo que has encontrado el Palacio de Asdrúbal Barca, madre del amor hermoso, y ya tienes publicación de impacto. Entonces ya tienes subvención. Es que, claro, cuando la lógica se pasa en estas cosas. Luego lo que decía, en Marruecos se ha encontrado, el Instituto Max Planck ha encontrado en Jabel Irhoud, se llama, en Marruecos, en el norte de Marruecos, lo que sería como el Homo sapiens más antiguo. El Homo sapiens más antiguo está datado en Etiopía con 195.000 años, ¿vale? Y ellos han dicho que han encontrado un resto de Homo sapiens de 300.000 o 300.050 años, ¿vale? 350.000 años, perdón. Esto ya parece ser que es un poquito más serio. Y aquí está el debate. Yo no os puedo decir si es verdad o no es verdad, o está contrastado o no está contrastado. Están debatiendo sobre ello. Arzuaga, que es el de Atapuerca, que es como el antropólogo más top de España, que también es un señor bastante peculiar, ha dicho que no, que eso es todo viles patrañas. Ahora bien, Arzuaga también es una persona que, por todo esto que comentábamos antes, tiene intereses en que Atapuerca sigue siendo la cuna de la evolución humana, ¿vale? Ay, Que no quiero decir, Dios me libre, decir que su opinión puede estar sesgada, ¿vale? No. Pero yo lo dejo ¿Quién os ahí. ha dicho que su opinión está sesgada? Pero yo lo dejo ahí. Nosotros no lo hemos dicho. Pero yo lo dejo ahí porque son variables a tener en cuenta, ¿vale? Luego, al mismo tiempo, hay gente que ha dicho que eso, bueno, que podemos estar ante una revolución en las fechas que conocemos sobre la evolución humana. El tiempo dirá cómo queda la cosa. De momento están ahí pegándose, porque aunque no lo parezca, los arqueólogos se pegan, son mucho de pegarse entre ellos. Y... Yo lo que me estoy dando cuenta es que hablamos de fechas contundentes, ¿sabes? Imaginaos, o sea, los años que han pasado, los milenios que han pasado hasta llegar donde estamos y cómo lo estamos echando. Es bastante a la basura. Es otro problema para nosotros. Sí, pero a mí me impresiona la tardanza, por así decirlo, que nosotros hablamos de la evolución como si fuese una cosa banal, pero ha sido una cosa que ha tardado sus años en la perfección. Claro.
Y esto lo hemos hablado Chimo y yo varias veces, que evolución ya no habrá. Puede ser que el genoma pues se modifique en algunos aspectos o otros. Lo que siempre se ha hablado, ¿no? Las muelas del judio se irían, Sí. los meñiques desaparecerían porque son inservibles, pues lo que ocurre también con el pelo corporal y Sí. facial. Pero una evolución como la que se hizo de Neandertal, Homo sapiens, es imposible porque ya no hay otras especies. No hay más No especies. hay más especies, entonces somos una especie que se va extinguiendo poco a poco. No sé si se va extinguiendo. Somos una especie que no va a tener evolución genética. Eso puede implicar cosas, puede no implicarlas, porque fíjate. El hecho de que, para mí, el hecho de que no haya una evolución de especie, porque no hay otra especie que no sea la nuestra, a mí esto me recuerda a vamos a casarnos entre primos. Sí, a ver, a grandes rasgos es un poquito lo que los genetistas, ¿no? Los antropólogos lo que te dicen es eso, que sería interesante que hubiese más intercambio racial. Porque de hecho, bueno, dicen que, claro, desde hace ya unos cuantos miles de años que no tenemos contacto con otras especies. Eso no quiere decir que... Y que para que el sapiens, no, y que para que el sapiens genéticamente se enriqueciese o fuese mejorando la especie, tendríamos que tener bastante intercambio entre razas, perdón. Claro, la otra decían, si hubiese idealmente, ¿no? El nivel de intercambio genético entre razas que ellos comentan que sería bueno para la especie, decían, claro, pero eso llevaría a que una vez estuviésemos todos mezclados con todos, se crease una única raza. Y eso sería el siguiente problema. pero bueno, generalmente yo creo que ahora mismo, con los avances en genética que está habiendo, de trastoque genético, y que los indicios que está viendo de que podemos tener un futuro en el que los seres humanos nos metamos cosas mecánicas en el cuerpo para mejorar aptitudes, etcétera, que es una cosa que ya se está planteando y está empezando a hacerse, por cierto. Yo creo que ahora mismo el ser humano, como en tantas cosas, ha trascendido la lógica natural. El toqueteo genético en cuanto a que las próximas generaciones no tengan ciertas dolencias. Por ejemplo, ¿vale? Hay enfermedades que se pierden o se adquieren, que se han perdido o se han adquirido durante esta evolución humana. Por ejemplo, la tuberculosis es el resultado de de ese 3% de Neandertal que tenemos. ¿Vale? Es una herencia genética del Neandertal, la tuberculosis. Pero de todas maneras, de la misma manera, también se sabe que había genética en Homo sapiens que no tenían aún la mezcla con los neandertales, que tienen una serie de dolencias que desaparecieron gracias a ese 3%. Entonces, claro, es lo que tú dices. A lo mejor curamos ciertas dolencias mezclándonos entre razas. Claro, exacto. Y aparecieron otras, pero sí que en general hubo una evolución favorable para la vida. Lo que pasa es que yo te decía, yo creo que el ser humano ya no honesto en todo. Hemos llegado a un trascender las lógicas naturales hasta tal punto que ahora mismo eso es lo de menos. Pudiendo alterar la genética hasta tal punto. Si hay un momento en que dentro de, no sé, 10.000 años dijésemos, hostia, que estamos empezando a empobrecernos genéticamente, ya tenemos en la mano la posibilidad de alterarnos genéticamente y de subsanar o enmendar o modificar todos los problemas que quedamos dentro de la cadena genética. O sea que ahora mismo... El problema que yo veo es lo que tú has dicho hace un momento. El capitalismo se ha metido mucho en la ciencia. ¿Quién podría hacer estas cosas? Claro, la gente de a pie no. Claro, entonces vamos a terminar un poquito ya, porque tenemos 33 minutos, pero me gustaría, mira, ahora que has dicho eso... Ni que renderizas todas estas cosas. Ya, pero por eso, precisamente porque pienso que vamos a renderizar. ¿Sabéis cuánto tarda en renderizar esto? 4 horas. 4 horas. Es que lo estoy pensando y me está saliendo mal. No quiero que se te vaya a hacer. El otro día me fui a trabajar, volví y aún está en el 97%, que yo dije, ¿cómo? Pues nada, rápidamente, simplemente para terminar eso que has dicho. Bueno, para terminar, va a ser una distopía total en la que solo los de Viruta... Hay un programa que se llama Cuando yo no esté, de Iñaki Gabilondo, que hablaba de cosas súper punteras, ¿no? Que evolucionar y que modificarán el mundo dentro de 25 años. 20-25 años. Él decía que dentro de 20-25 años el por la edad que tiene ya estaba muerto. Entonces, por eso se llama el programa así. ¿Vale? Entonces, él hacía entrevistas sobre cosas que él no verá. Que están evolucionando ahora, pero que él no verá. Y una de ellas, la segunda entrevista que hacía, era un señor que está modificando la genética, ¿vale? Que está investigando eso. Y era un señor bastante yuppie y bastante snob, que daba mal rollete. No por lo que decía, porque la verdad es que lo que decía era genial. Hablaba de acabar con la vejez.
incluso, Creo que lo vi. ¿vale? Pero no era lo que daba mal rollo, no era lo que decía, al contrario, daba bastante buen rollo. Y la capacidad de pensar que se puede llegar a acabar con la vejez, ¿no? Y con los problemas asociados a la vejez. Era cierto triunfalismo snob. Y Iñaki Gabilondo le decía, pues sí, pero ¿esto quién lo va a tener? Bueno, claro, cuando llegaba, ¿quién lo va a tener? Sí, esto es una cosa, ya, vamos, pero lo que me estás queriendo al final, la sensación que me transmitía era que rodeaba el tema, porque al final esto lo va a tener, esas evoluciones genéticas, lo va a tener quien lo va a tener, o esas evoluciones mecánicas, ¿no? En el caso de que sean mecanismos mecánicos, ¿no? Que se metan en el cuerpo, que estamos hablando de los androides, pero ¿quién lo va a tener? Entonces, puede que ya no haya más especies de forma natural, pero tal vez la paradoja sería que el ser humano genere sus propias especies diferentes. Es una cosa que en literatura fantástica de ciencia ficción se ha tratado bastante. Pero eso, o sea, si cuando una parte de la población tiene tanto dinero que puede cambiarse genéticamente y convertirse en otra especie obviamente dominante. Obviamente. Pero bueno, eso nosotros tampoco lo veremos. No, ya, que va. A menos que tengamos 80 años, ¿sabes? Pero bueno, pero eso aún queda por venir. Pero bueno. Sí, obviamente. Bueno, pues conclusiones. Conclusiones, espero que os haya gustado y que os hayáis enterado un poquito más del tema de la evolución, porque sí que es bastante confuso y bastante desconocido. Y creo que he intentado incidir en los errores que se suelen tener, ¿no? Las faltas de información o los errores de percepción sobre el tema. Y es una cosa que realmente a mí no me entusiasma hablarla, pero tenía que hablarla. Y me parecía bastante interesante empezar los podcasts hablando de la evolución humana. Un poco por empezar por el principio y también por quitármelo de encima. Y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo. No, yo no lo espero. Lo espera solo él. Hasta el próximo podcast. Que seré yo, hablando sola otra vez, porque seguramente lo haré pues como lo hice la última vez. Seguramente. Seguramente, sí. Seguramente sí, un día que esté inspirada. Y no ves que yo lo hago todo, entonces es como que puedo hacerlo cuando me dé la gana. Y será sobre ciencia y arte, sobre las diferentes representaciones artísticas del arte y cómo la ciencia también ha influido en los pigmentos y en la forma de pintar. Exacto. Y nada, estoy a punto de estornudar, así que vamos a parar ya, porque voy a estornudar sobre vuestra oreja. Adiós. Adiós, chicos. A ver, esperaros, ¿vale? Que esperaros que no encuentro el cuadrito. Ahora, adiós. Adiós.